Buenos días, bienvenidos a esta presentación donde les daremos a conocer un poco de cómo es la estructura de los reactivos que se tienen para la evaluación de los docentes. Primeramente, cabe señalar que el examen, cualquiera de los que se aplican, el de ingreso, permanencia o promoción, tienen un sentido. Es valorar de manera fundamental la capacidad que tienen los docentes para resolver situaciones de la práctica. Esta práctica es real o ideal, va a depender la situación que nos presenten. También sirve para tomar las mejores decisiones ante la pregunta que nos hacen en cada uno de los reactivos, o la expresión de juicios fundamentados o solucionar los problemas que se nos presentan. Por lo tanto, la bibliografía que aparecen en las guías de estudio es meramente un referente. Esto implica haber leído dentro de nuestro trayecto formativo o en el desempeño de nuestra práctica profesional algunos de estos documentos que nos ayudarán para resolver mejor las situaciones didácticas. Primeramente, tendremos que revisar el tipo de preguntas que nos hacen en el examen. Un primer ejercicio son los reactivos de cuestionamiento directo. Esto es un enunciado interrogativo o una afirmación directa sobre un contenido específico. Vamos a tener dos ejercicios de ello como muestra de los insumos que debemos de tener. En este ejercicio vamos a tener que identificar los tres elementos. Primeramente hay una pregunta. A esta pregunta le vamos a denominar tarea evaluativa. Consiste en saber qué quieren que hagamos con este reactivo. Enseguida existe una narrativa, una historia, una situación en donde quieren que nos ubiquemos como maestros y observemos qué es lo que está pasando o qué información existe en esa frase. A esta le vamos a denominar narrativa, porque ahí están narrando una situación específica y concreta que nos va a servir para identificar en el siguiente apartado de las 4 opciones cuál sería la respuesta correcta. El examen siempre va a estar planteado en 4 posibilidades, solo una de ellas es la correcta. Analicemos pues este cuestionamiento directo. En la tarea evaluativa estoy resaltando la palabra estrategias. En la pregunta o tarea evaluativa se nos indica de identificar cuál de las siguientes estrategias se debe sugerir al padre de familia en el reporte de evaluaciones que permitan al alumno alcanzar el máximo logro académico. En la narrativa se señala: un alumno presentó dificultad para compartir su respuesta al resolver un problema de matemáticas, ya que obtuvo un resultado no correcto porque confundió los procedimientos del cálculo del perímetro y del área. Si identificamos las estrategias, pueden estar presentes en cualquiera de las 4 opciones: dictarle ejercicios, ayudarle a repasar oralmente las fórmulas, saber cuáles son las medidas de algunas superficies y proponerle revisar y seleccionar los problemas. Esas son estrategias. Pero no nos dejemos llevar tan fácilmente porque recordemos que cada uno de los reactivos son para que reflexionemos mejor sobre lo que se nos está pidiendo. Cabe señalar que al ser este un ejercicio de matemáticas, como insumo tenemos que recordar cuál es el enfoque. Tal como lo señala el programa de estudios de la SEP, el enfoque es utilizar secuencias de situaciones problemáticas
que despierten el interés de los alumnos y los inviten a reflexionar, a encontrar diferentes formas de resolver los problemas y a formular argumentos que validen los resultados. Al mismo tiempo, las situaciones planteadas deberán implicar los conocimientos, las habilidades y actitudes que se quieren desarrollar. Entendido esto, pasemos a hacer el análisis más profundo del cuestionamiento. Se señala que esas estrategias deben de permitir al alumno alcanzar el máximo logro académico. Veamos la opción A. Dice dictarle ejercicios de cálculo de áreas y perímetros para que trabaje con otros niños de su comunidad la resolución de los mismos. El enfoque de las matemáticas actual no es memorístico y repetitivo. Debemos de involucrar al alumno a que participe en su propio proceso en la construcción del conocimiento. Que el padre le dicte este tipo de ejercicios y que después el niño se vaya a resolverlos con otros niños de su comunidad no es muy coherente, porque de lo que se intenta también que el padre de familia sea copartícipe en los ejercicios que el alumno esté realizando. En la opción B, la estrategia que está propuesta es repasar oralmente las fórmulas, lo cual también va contra el enfoque actual de las matemáticas. En la opción D, se propone revisar y seleccionar los problemas de un libro de apoyo para que ejercite varias veces el uso de una fórmula hasta lograr que la aprenda y sepa utilizarla. De nuevo, esta opción va contra el enfoque didáctico de las matemáticas. Así que podemos quedarnos como respuesta correcta con la opción C. Vamos a plantear la necesidad de saber cuáles son las medidas de algunas superficies de casa, solo darle ayuda para el cálculo y procedimientos a realizar. De esta manera podemos señalar que se cumple el enfoque de las matemáticas, ya que se plantea la necesidad para que el alumno quiera saber cuáles son esas áreas o perímetros de objetos y el adulto está participando con este acompañamiento en el hogar. Un segundo ejercicio sobre este tipo de cuestionamientos directos sería cuando tenemos una pregunta concreta, no hay una narrativa. Sin embargo, la pregunta implica un conocimiento previo o una práctica ejercida en nuestra profesión. ¿Cuál estrategia de gestión escolar considera la diversidad cultural y lingüística? Podemos observar que cada una de estas opciones también implica lo que entendemos por estrategia de gestión. Gestión escolar es cualquier actividad que vaya encaminada al logro de los propósitos educativos o de los aprendizajes esperados. En este caso, solicitar asistencia técnica, organizar una convocatoria, desarrollar un concurso, organizar a la comunidad escolar, todas ellas son estrategias. Sin embargo, si analizamos muy bien la pregunta, no solo es conocer qué es la estrategia, sino los otros dos elementos que están incluidos, como es la diversidad cultural y lingüística. En la primera, que está marcado con rojo, estamos resaltando a qué se refiere ese tipo de gestión escolar. Es sobre un proyecto de reforestación con plantas y árboles. No tiene nada que ver con la diversidad cultural y lingüística. Por lo tanto, queda eliminada como posible respuesta. Otra de las opciones, la C para este caso, señala que hay que desarrollar un concurso donde los alumnos manifiesten a través del dibujo sus gustos, experiencias e intereses. Sí es una estrategia de gestión, sí se atiende la diversidad cultural, pero no se atiende
la diversidad lingüística. Por lo tanto, queda fuera porque no están incluidos todos los elementos que se solicitan. En el caso de la opción D, organizar con la comunidad escolar un concurso de las diferentes danzas regionales y trajes típicos, tiene también una estrategia de gestión que atiende la diversidad cultural, pero no lingüística. Así que vamos a analizar la opción B y podemos encontrar los diferentes elementos que nos está solicitando la tarea evaluativa. Organizar la convocatoria de una muestra regional de narrativa sí incluye una diversidad lingüística. Si continuamos con la frase, donde los participantes expongan sus experiencias de la vida cotidiana, vamos a encontrar que en esta gestión también se considera la diversidad cultural. Nos quedamos pues con esta opción B como respuesta correcta al ejercicio planteado. Otro tipo de preguntas, esto es un listado de elementos que debe ordenarse de acuerdo con un criterio establecido. Siempre nos deben de decir cuál es ese criterio. Aquí tenemos este reactivo que nos invita a ir reflexionando sobre los insumos que debemos de tener. En este caso nos precisa de manera muy clara que de acuerdo con el programa de estudios de primer grado, este es un tipo de reactivo que va dirigido hacia los maestros y las maestras de educación primaria. Lo que sigue es la pregunta o la tarea evaluativa: ¿cuál es el orden de las actividades que debe seguir el docente para trabajar el contenido de comprensión lectora? Entonces tenemos tres elementos que se refiere a un programa de estudios de un nivel educativo, primer grado, y nos señala un criterio con el cual tenemos que elegir la respuesta correcta, que es cuál es el orden de las actividades: realizar intentos de lectura con apoyos de imágenes, audición de diversos textos leídos por otros, identificación del significado global a partir del texto e identificación de los propósitos de la lectura y la comprensión. Vamos a tratar de analizar y dar algunas pistas o elementos que nos pueden ayudar. En las opciones siempre nos vamos a encontrar con posibilidades de respuesta. Los reactivos tienen un intento de ayuda para que nosotros los identifiquemos. En este caso, por ejemplo, hay dos opciones, la A y la B, que contienen el elemento 1, realizar intentos de lectura con apoyos de imagen. En el caso de las opciones C y D, también nos vamos a encontrar con una ayuda que puede ser uno de estos dos. Entonces tenemos ya el 1 o el 2 como posibilidades de respuesta. Esto para el caso de identificar cuál es el orden de las actividades. Vamos a encontrar también otra pista en el caso donde el elemento 4, identificación de los propósitos de la lectura y la comprensión, se encuentra en el mismo orden en 3 de las opciones. El elemento tercero, identificación del significado global a partir del texto, lo vamos a encontrar al final de 2 de las opciones, en la B y en la C. Estas son pistas que nos pueden ayudar para resolver mejor los reactivos. Para ir seleccionando la respuesta correcta, iremos descartando. Es mejor audición de diversos textos leídos por otros que realizar intentos de lectura. Por lo tanto, elijo cualquiera de las opciones, que es la C y la D, donde se encuentra este elemento. Al elegir como inicio del orden el elemento 2, automáticamente voy a identificar que el 4 lo debo de considerar porque está en 3 de las opciones. En el caso del elemento 3, que es identificación del significado global a partir del texto, me queda entonces por seleccionar 2 de los elementos, el 1 y el 3. Saber cuál es el orden que le corresponde. ¿Qué va primero? ¿Realizar intentos de lectura con apoyos de imágenes o identificación del significado global a partir de un texto? Elijo la opción 1, que sería el tercer elemento a incorporar, y finalmente
el 3. La opción correcta para este ejercicio sería la opción C. Una forma de comprobar estos reactivos es haciendo la lectura en los elementos tal como aparecen en nuestra opción. Por ejemplo, en este caso del reactivo, audición de diversos textos leídos por otros, identificación de los propósitos de la lectura y de la comprensión, realizar intentos de lectura con apoyos de imágenes e identificación del significado global a partir del texto. Otro ejemplo de este tipo de reactivos es el siguiente. De acuerdo con el proceso de desarrollo del conocimiento lógico matemático del niño, aquí hay insumos que debemos de tener o conocimientos previos para ello. Estamos identificando que es un tipo de pregunta relacionada con las matemáticas. La pregunta entonces aquí es similar a la anterior. ¿En qué orden se deben abordar los contenidos de la educación primaria? Y tenemos otra vez 4 elementos de los cuales tenemos que darle un orden. ¿Cuál es primero y con cuál puede terminar? Hay 2 elementos, el 2 y el 4, que nos habla de agrupamientos y desagrupamientos. ¿Qué va primero? ¿Agrupamientos o resolución de problemas? Sabemos pues entonces que primero vamos por los agrupamientos. Pero hay otro elemento a distinguir, que en el elemento 2 se habla de centenas, decenas y unidades, posteriormente de millares, centenas, decenas y unidades. Entonces tenemos que es primero el elemento 2. En el caso de resolución de problemas estamos hablando también de los mismos. Aquí vamos a elegir el orden que es primero el 3 porque es menores las cantidades que se están tratando de aprender y posteriormente las cifras más grandes. Es así que podemos identificar que el orden para este reactivo sería el 2, 3, 4, 1. Esto es el grado de complejidad que el niño debe de aprender a resolver en el transcurso de su tránsito por la educación primaria. Otro tipo de reactivo es completar oraciones. Estos son enunciados en los que se omite una o varias palabras en diferentes partes del texto. En este caso es necesario identificar los grados de complejidad. Simple si tenemos un solo vacío, como en el caso anterior. Es decir, está una frase y hay un solo vacío de una sola palabra. Es simple porque las opciones son una sola es correcta. Entonces el razonamiento es más sencillo. Mediano cuando tenemos 2 vacíos en la oración. El razonamiento es más complejo. De esta manera el razonamiento que tenemos que hacer es un poco mayor que en el caso del simple. Y la modalidad de complejo cuando son 3 vacíos en la oración. Como puede observarse aquí, implica ir descartando todas las posibilidades, pero es más complicado porque requiere mayor razonamiento de nuestra parte. Hay que poner atención en ese tipo de modalidades. Una de las formas de encontrar la respuesta a este tipo de reactivos sería completar la oración en la lectura que hacemos. Por ejemplo, en algunas regiones como en el sur de Brasil, las condiciones climáticas favorecen la explotación forestal del bosque de coníferas. Cambio por el oeste de África, centro de Australia y norte de Asia. Quizás nos preguntemos qué son las coníferas. Existen diferentes tipos de coníferas, pero los más representativos son los abetos, picias, pinos y sus zonas más cálidas, cipreses, cedros y secuoyas. Esto nos da un elemento importante para poder elegir la respuesta correcta. En el sur de Brasil generalmente no encontramos bosques, encontramos selva. Entonces ahí quedaría descartada como posibilidad. En el caso del oeste de África está formada por un terreno semiárido, tampoco hay bosques significativos para tener este tipo de plantas de coníferas. En el caso de Australia también vamos a encontrar diferentes tipos de terreno y de clima, pero no vamos a encontrar ahí bosques de coníferas. En el norte de Asia, más o menos por los montes Urales, es donde podemos encontrar estos tipos de bosques.
que es una zona arbolada, se encuentran en las montañas altas de las zonas templadas de la Tierra. Así tenemos pues la respuesta correcta, sería la opción D. En este otro reactivo vamos a tener un grado medio de complejidad porque encontramos que hay dos vacíos en la oración. En este caso hay pistas que vamos a identificar. Tenemos que llamamos aprendizaje o conocimiento al cambio que se da con cierta estabilidad de una persona con respecto a sus pautas de conducta. El que aprende algo pasa de una situación a otra nueva, es decir, logra un conocimiento, cambio, aprendizaje importante. Si ustedes se dan cuenta, ya tenemos eliminada automáticamente la opción D porque no es logra un importante, porque es incoherente la palabra con la frase. Vamos a encontrar otras pistas. En la primera nos da la respuesta de llamamos aprendizaje y en la primera tenemos la respuesta de la segunda, un cambio que con estas pistas lo que vamos a hacer es seleccionar la respuesta correcta. Llamamos aprendizaje y posteriormente decir logra un cambio. La respuesta correcta para este reactivo sería B. Un tipo de preguntas que también es común en este tipo de examen es la relación de columnas. Son dos listas de elementos que han de vincularse entre sí conforme a ciertos criterios que se especifican en el reactivo. En este caso hay que identificar también tres tipos de modalidades. Por ejemplo, la modalidad de los reactivos 1 a 1. En el lado izquierdo tenemos 3 elementos, del lado derecho tenemos 3 elementos, lo cual resulta un poco sencillo porque solo hay que vincular cada uno con el que le corresponde. Una segunda modalidad es cuando encontramos elementos diferentes. En la parte izquierda nos vamos a encontrar con 3 elementos y en la parte derecha nos vamos a encontrar con 4 elementos. Esto implica que no todos le corresponden uno a uno, sino que hay un sobrante y necesariamente tenemos que hacer una reflexión un poquito más profunda. Y la tercera modalidad es que hay categorías. Por ejemplo, hay 2 elementos en el lado izquierdo y 6, 5, 7 elementos en el lado derecho y tenemos que vincular cuáles le corresponden a cada una de las categorías. Así podemos ver las 3 modalidades de los reactivos. Veamos el caso que se nos presenta en esta situación. Se trata de encontrar los tipos de evaluación. Vamos a identificar primero los elementos clave. Voy a tratar de identificar el tipo de evaluación inicial con las 4 opciones. Este es un tipo de reactivo que no son iguales los elementos de la izquierda a la de la derecha. Sin embargo, vamos a tratar de encontrar cuál es el tipo de evaluación inicial. Aquí vemos que inicial es detectar la situación de partida de los sujetos que van a formarse. Con esto yo me doy cuenta de que existen solamente 2 posibilidades. Las opciones A y B quedan, por lo tanto, descartadas. Otra de las pistas que voy a encontrar para estas 2 posibilidades de respuesta sería que el 3, la evaluación formativa, sí está en los 2 elementos. Por lo tanto, no debo ya de reflexionar sobre ello porque sí debe de estar incluido, no tengo que descartar. Donde voy a hacer ese descarte para encontrar la respuesta correcta va a ser en la evaluación sumativa y tengo que identificar si se refiere a en la B o en la D. Aquí tengo que descartar por la lectura de la frase y voy a leer evaluar procesos a través de la obtención rigurosa de datos o comprobar los resultados obtenidos al terminar un proceso. Entonces yo tengo claro que no es la obtención rigurosa de datos. Esta la descarto y sí voy a tener que comprobar los resultados obtenidos al terminar un proceso. Esta es la evaluación
sumativa. Nuestra respuesta correcta sería la opción C. Existen diferentes documentos donde ustedes pueden estar viendo aspectos de la evaluación. Está el acuerdo 696, los cuadernitos de evaluación, que son 5, y también podemos encontrar diferentes autores que nos hablan de las modalidades o tipos de evaluación. Uno de ellos es Antonia Casanova en su libro Evaluación Educativa. En el capítulo 3, que se refiere a la tipología de la evaluación, vamos a encontrar algunos elementos que nos ayudan a comprender lo que es la evaluación y cómo se puede evaluar. Otro tipo es la elección de elementos. En este formato se presenta una pregunta, instrucción o afirmación seguida de varios elementos que la responden o caracterizan. Sin embargo, no todos los elementos son parte de la respuesta correcta. De ahí que el sustentante deberá seleccionar solamente aquellos que corresponden con el criterio establecido. Veamos cuáles son las modalidades en que nos presentan estos reactivos. Primero, tenemos en este caso la pregunta es positiva porque los elementos a elegir sí pertenecen al criterio establecido. Otro es cuando los elementos no pertenecen al criterio elegido. También podemos identificar que las preguntas son negativas cuando se señala que los elementos pertenecen excepto. Al decir excepto, quedarían eliminados los elementos y por lo tanto hay que identificar aquellos que no pertenecen al criterio establecido. Expuestos estas tres modalidades, podemos pasar a resolver nuestro reactivo. Identificamos las pistas también donde hay las opciones A y B que tienen el mismo elemento, C y D el mismo elemento, para ir descartando. Encontramos las pistas en las opciones de respuesta, por ejemplo el 1 y el 2. Recordemos que esta pregunta, ¿qué acciones debe emplear el docente para lograr conocimientos con significado y permanencia en la asignatura de matemáticas? Nos está hablando de elementos positivos, los que sí deben de estar. Entonces voy a empezar a descartar. Aquí me da 6 elementos, de los cuales solamente tengo que elegir 3. En el caso de las opciones A y B, puedo señalar plantear preguntas de interés que motiven a la solución. Pretende un conocimiento con significado y permanencia, o el 2 que dice propiciar la reflexión y aplicación de estrategias. Los reactivos están hechos de manera inteligente y muy bien pensados. Aunque aquí aparecen estas dos pistas, debemos hacer una lectura más consciente de ellos. O sea, no debemos de trabajar en automático, sino con razonamiento. Veamos estas posibilidades. Primero, plantear preguntas de interés que motiven a la solución, sí tiene que ver con conocimientos con significado y permanencia. Propiciar la reflexión y aplicación de estrategias, sí tiene que ver con ello. Y promover el trabajo colaborativo. Estos 3 elementos son los que vamos a encontrar como válidos en este reactivo. Por lo tanto, la opción A es la respuesta correcta. En el caso de los elementos 3, verificar el aprendizaje a través de una evaluación cuantitativa no es correcta para este tipo de situación que nos plantean. El elemento 4, estimular la discusión en la revisión de los resultados, no ayuda mucho a este trabajo de conocimiento con significado y permanencia. Y el elemento 6, excluir posibles errores para el reforzamiento de los aprendizajes, iría un poco en contra del enfoque de las matemáticas. Otro caso de elección de elementos lo encontramos en este reactivo. Se inscriben 2 alumnos hablantes de una lengua indígena y les empiezan a hacer bullying o burlarse de ellos los
compañeros del grupo. Por lo tanto, estos se aíslan y no participan en el grupo. La tarea evaluativa es: identifique las estrategias docentes que permitan la inclusión de todo el alumnado al trabajo escolar. En las opciones, buscar personas que hablen la misma lengua para que les brinde atención después de clases y asignar actividades extraescolares, como que no es muy pertinente, ya que lo que va a hacer es aislar a los alumnos, no se integran al grupo y solamente sería una actividad para los dos alumnos que manejan la lengua indígena, no el grupo completo. Entonces, esta opción queda eliminada, este elemento queda descartado y por lo tanto las opciones A y B quedan también eliminados. Nos vamos con el segundo elemento: investigar algunas palabras en la lengua de los alumnos, presentarse en el grupo con la traducción de varias lenguas. Aquí están participando todos los alumnos porque investigan palabras y luego las presentan en el grupo, y esto va generando un nivel de confianza diferente. Las posibilidades de opción, entonces nos quedamos con la C y con la D. El elemento tercero: planear un proyecto donde los alumnos explican sus conocimientos utilizando la lengua materna, ya están incluidos en las dos posibles opciones, en la C y la D. Por lo tanto, la diferencia va a ser el elemento 4 o 5. El elemento 4 nos dice: solicitar a los alumnos investigar una lista de expresiones comunes del español para que se les facilite su integración al aula. Solo lo harán los dos alumnos nuevos. No ayuda para que todo el grupo participe. En el caso del elemento 5, presentar un video sobre el tema de la diversidad lingüística en México y plantear preguntas en torno al mismo para su análisis, sería más coherente para que participen todo el grupo. En este reactivo, la respuesta correcta sería la D, que son los elementos 2, 3. Cabe señalar que hay un grado de dificultad en cada una de las preguntas o reactivos que nos presentan. A identificar tenemos 3: el básico, el intermedio y el avanzado. El básico es la incorporación, reconocimiento, recuperación y reproducción de información, es decir, mucho de qué tanto sabemos y si esos elementos se encuentran en el reactivo y los ubicamos de manera fácil para dar la respuesta correcta. En el intermedio ya implica mayor razonamiento, porque se debe de hacer una ordenación, traducción e interpretación de la información que nos presentan, de la información previamente aprendida, o establecemos relaciones causales y temporales entre la narrativa y la tarea evaluativa con las opciones de respuesta. Y el nivel de complejidad avanzado es el uso y aplicación sistemática de conocimientos, reglas, principios o procedimientos previamente aprendidos en situaciones contextualizadas o en la solución de problemas concretos y diversos. Los maestros en sus evaluaciones van a encontrar grado de dificultad intermedio y avanzado en la mayoría de los reactivos que les presentan. En el nivel básico, revisemos la estructura del reactivo. De acuerdo con el libro para el maestro de español de cuarto grado, o sea, está la contextualización, ¿cuál de las siguientes opciones contiene estrategias lectoras? Vemos las opciones: por episodios, comentada y compartida, no son estrategias; prelectura, lectura y postlectura son momentos; recreativa, científica e informativa son tipos de lectura, y nos quedamos entonces con la respuesta correcta, que es la C: anticipación, predicción e inferencia. Estas son estrategias lectoras. En el caso de intermedio encontramos que hay una pregunta un poco más elaborada. Dice: de acuerdo con la propuesta didáctica citada en el libro para el maestro de español de cuarto grado, identifique en cuáles de las siguientes situaciones se trabajan estrategias de lectura. Esta pregunta es similar a esta. El grado de complejidad es mayor. También el ejercicio que nos piden que realicemos, en donde identificamos que este reactivo es elección de elementos en términos positivos. Las opciones serían: los elementos a identificar en las opciones son
La docente muestra la carátula de un cuento y pregunta a los niños: ¿de qué tratará el cuento? ¿Quién será el protagonista? ¿En dónde vive? El elemento 2. Al leer un texto, la docente detiene la lectura en ciertas partes y pregunta: ¿qué creen que sucederá ahora? Elemento 3. Después de terminada la lectura, la docente pregunta: ¿cuáles son los personajes del cuento? ¿Qué dijo cada personaje? 4. Al leer un texto, la docente detiene la lectura en ciertas palabras y pregunta: ¿cuál es el significado de la palabra? Muy fácil para encontrar. Aquí vamos a ver que la respuesta correcta es la A, es decir, los elementos 1 y 2, porque esto que llamamos de qué se trata, quién será el protagonista y dónde vive, tiene que ver con la anticipación, mientras que esta otra parte, qué creen que sucederá, tiene que ver con predicción o inferencia. Un tercer nivel, el avanzado, podemos encontrarlo en este reactivo. Leámoslo y encontremos la respuesta correcta. Después de haber leído el reactivo, nos damos cuenta que la respuesta correcta es la A. Esperamos que esta información haya sido útil para la preparación de tu examen en cualquiera de las modalidades que tienes como docente. Te invitamos a inscribirte a nuestro canal de YouTube, dale like a nuestros videos si te gustan y por favor compártelos. De esta manera seguiremos creciendo en elaborar materiales didácticos y de apoyo para todos los docentes. Muchas gracias.